Bendiciones, que la paz de nuestro Santo Dios esté en cada uno de vosotros y que su paz sea abriendo camino en la neblina, la cual en ocasiones turba y aflige tu día. La paz no vino para ser vista, la paz vino para que te vistas de ella. Hoy volveremos al principio de todo y soltaremos un código. Antes de empezar, quiero decirte, ¿cuántas veces queremos ver paz a nuestro alrededor? Amor, seguridad, misericordia, amabilidad. Pero no era verla, sino vestirse de ella. Vestirse de paz. Y no estoy hablando de una vestidura o una prenda exterior, sino de una prenda interior. Las prendas y los colores tienen un tremendo significado y pronto estaremos hablando de ellos. Cuando hay un color que se manifiesta en sueños o en visiones, es un aviso de cómo estás vestido interiormente. Pero no todos tienen ropas. Muchos están desnudos. Fuerte, pero la desnudez de tu alma, tu cuerpo terrenal lo manifiesta. La carencia interior se refleja en ti. Estamos buscando afuera lo que ya está dentro. Un paso al interior, un paso a tu espíritu. Solo un paso. Caminamos al son del reloj. Cada segundo, cada minuto, cada hora. ¿Hay esperanza? Te pregunto hoy, ¿hay esperanza cuando tu reloj en algún momento se detenga? ¿Tienes esperanza a un nuevo despertar, a un nuevo día? ¿Vives deseando ese nuevo amanecer? ¿Vives deseando el despertar de este sueño en el que nos encontramos? ¿O te estás aferrando a no quererte despertar algún día? A nuestro alrededor hay muchas personas que algún momento se tendrán que ir. Y en ocasiones, o por lo regular, quedan tantas preguntas sin resolver, tantas dudas. Despedirse o volver a verlas. A ver a esas personas con las que alguna vez estuvimos. ¿Por qué no entender que el tiempo en este plano es tan solo una escuela, tan solo un aprendizaje? No doloroso, sino para aprender a amar, amarnos cuando es tiempo de irse, amarnos en la adversidad, amarnos en el dolor. O te dejo con esto, amarnos por costumbre. Hay una parte de amar con tu pensamiento, o amar por necesidad a un vacío, o amar por costumbre. ¿Verdaderamente estamos comprendiendo qué es el amor? ¿Qué es ser lleno de amor? Si hoy estás sufriendo por amor, aferrándote a un pasado, a alguien, y hay rechazo o simplemente por una sola costumbre, eso déjame decirte que no es amor. Es la necesidad de ser llenos en el momento. Una caricia, un beso, un te quiero. El amor interno no se acaba, perdura. El amor que ahora sufres no es amor, simplemente vacío de amor. El significado de relleno y no ser lleno. Relleno es cuando buscas satisfacer ese momento por emoción. Y ser llenados es cuando buscas un calor en tu interior que perdura ante la adversidad o tiempo. Y para que esto pueda pasar, debes de aceptar que el amor no es solo un momento, que el amor también en ocasiones se deja ir, se suelta, para poder verdaderamente llenarse ese vacío, que no puede ser llenado por materia ni por personas. A veces no somos conscientes de nuestro interior y su necesidad, hasta que las circunstancias te empujan para que mires qué está pasando en ti. Pero al final de todo esto, es un aprendizaje del recorrido de la vida, tu recorrido en esta vida. El amor no nace de la falta, sino de una plenitud interna. El amor no es una carencia, sino un aprendizaje para poder ser llenos. Cuando entiendas que tu seguridad y tu paz no depende de una persona, seguirás repitiendo patrones emocionales de ruptura. Es un patrón con diferentes rostros, porque tu estado de ánimo no depende del estado de ánimo del otro. Fuiste creado con una conciencia, con una mente, con un espíritu que necesita ser lleno.
Si este mensaje llegó hoy a tus oídos, es porque hoy necesitas ser calibrado en tu interior. Depender no de lo externo, sino entrar a la puerta de tu interior. Si ahorita tu felicidad, tu estado de ánimo depende de alguien más, es porque estás teniendo una necesidad externa, un vacío que no se llena con más vacío. El lugar eres tú, y ese lugar no encuentra lugar en lo externo, porque el lugar vino para ser llenado. Es solo entender algo muy importante, algo que no se puede pasar. Somos seres vivientes que fuimos creados por un todopoderoso, por un eterno, por un creador, el cual es amor, la chispa del amor. Entonces, si estamos siendo seres del reflejo de un inmenso amor, ¿por qué está habiendo un vacío? ¿Por qué está habiendo una carencia? Porque decidimos en algún momento de nuestra etapa de nuestras vidas a soltar el verdadero amor, que lo sostiene todo, el primer amor. Ya era el amor, ya existía. 1 Corintios 16:14. Hagamos todo con amor. ¿En qué parte soltamos? Nos detuvimos y dejamos de hacer todo con ese amor. Pero si somos creación del amor, Dios es amor, entonces ¿cuándo dejamos de brillar? ¿Cuándo dejamos de ser luz para volvernos oscuridad? ¿Cuándo dejamos de ser esa chispa? ¿En qué momento nos apagamos y dejamos de tener esperanza? Hagamos todo con amor, porque el Creador nos recuerda no dejar de hacer todo con amor. ¿Cuándo perdimos los pensamientos de nuestro Dios? ¿Por qué empezamos a esperar para ser llenos? Y si el propósito de todo esto no era el permanecer en el amor, sino que el amor permaneciera en vosotros. No era buscar al amor, sino que el amor te encontrara a ti. Si hoy estamos en este plano y terminó siendo una escuela de aprendizaje, ¿por qué no estamos dejando que nos enseñe el Todopoderoso? ¿Por qué nos resistimos a confiar y a volver al hogar? El sistema de este mundo algún día colapsará y los que estén apegados al sistema colapsarán también, porque no era el sistema por el que venimos, sino para aprender. Él nos seguirá instruyendo. ¿Qué pasó ahí? Dice la palabra en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice, nos enseñará y recordará y nos instruirá, pero nos hará recordar cómo ya estaba dentro de nosotros, esa información. Te pongo en pantalla en la interlineal esta parte. A ustedes enseñará todas cosas y recordará a ustedes todas cosas. ¿Cuáles dije? A ustedes. No te pierdas esta parte, porque si no te habías dado cuenta, la información que nos vino a recordar nuestro gran Espíritu Santo ya estaba dentro de nosotros. Ya está, ya lo tienes almacenado dentro de ti. Entonces ya eras antes de venir aquí. Ya existías. Jesús vino a darnos la palabra para comerla, pero dice que la palabra ya existía, la palabra ya era. Tú eres parte de la palabra. Dice Juan 1:1, en el principio estaba siendo la palabra, y la palabra estaba siendo a él Dios, y Dios estaba siendo la palabra. Entonces, si el Todopoderoso nos formó a través de su palabra, nosotros también estamos siendo la palabra santo. Entonces, cuando nos dice recordarán, era recordar lo que ya estaba dentro de nosotros. El que conoce los pensamientos de Dios entendió que es parte de la palabra, parte de su creación. Y me dirás, ¿dónde dice que nosotros ya éramos?
Le decía Jesús a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo, ¿a qué nacimiento se refería la palabra y volver a nacer? No quiero que te pierdas esto. Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué conocimiento estás padeciendo? Pero me dirás: leo la palabra, pero no la estás leyendo con el conocimiento del Padre, sino con el conocimiento del mundo. Ya lo he explicado en otros videos, no era leer la palabra. ¿Sabías que tu cerebro, la mente de tu espíritu, no aprende leyendo? Científicamente está comprobado que leer no te hará recordar lo leído. Es la práctica en la palabra. Estamos leyendo la palabra sin el Espíritu Santo. Como nos dice, Él nos enseñará y recordará. ¿Y para qué recordar? Para volver a nuestro hogar. Te decía, Jesús le comentaba a Nicodemo: volver a nacer. Y el que no puede volver a nacer no puede ver el reino de Dios. No estamos hablando de un nacimiento físico, es un nacimiento espiritual. Recordar que somos espíritu. El espíritu necesita volver a su hogar, a su casa. Es mediante el Espíritu Santo que os enseñará y recordará cómo volver a casa. Y me dirás: ¿dónde dice que ya éramos? ¿Dónde dice que ya existíamos? Lo que pasa que al entrar en este plano terrenal, olvidamos quién es ser amor. Juan 1:1: en el principio estaba siendo la palabra, y Él nos formó a su semejanza. Estamos siendo también la palabra. En otras versiones dice verbo. En el principio era el verbo, pero en la original, en la hebrea, dice la palabra. Y si Él era la palabra, desde el principio nosotros también estábamos siendo ese principio. Éramos con Él. Mira este versículo, Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. ¿Escuchaste bien? Te lo estoy leyendo en la Reina Valeria, la Biblia que muchos tienen. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cómo? Es claro lo que dice: escoger en Él antes de la fundación. Entonces tú ya existías, tú ya estabas en casa. ¿Y por qué te escogieron para venir a este plano, a esta tierra? Por un propósito eterno. Si nos escogió desde el antes, es que ya habías nacido antes en el reino. Por eso el Espíritu Santo nos dice: os recordará y os enseñará a volver a nuestro hogar. Y es a través de nuestro Cristo Jesús. Dice la palabra: Él es el camino, la verdad y la vida. Muchos querrán volver a casa, no estando en el camino. Para aquellos que quieren ver y volver al reino de los cielos, el camino ya está. Muchos siguen esperando la llegada del Mesías y se lo están perdiendo, porque el camino ya está puesto para los que quieren volver a su hogar. Y hoy te pregunto, si la palabra dice que nos recordará y os enseñará a volver al reino, ¿estás viendo el día de hoy esa esperanza que ya fue puesta en nosotros? Tienes que ser activado en lo espiritual. Ya está el Espíritu dentro de ti. Pero ¿por qué no estás recordando quién eras? ¿Estás siendo instruido por el exterior y no por el interior? Es por eso hay sistemas hoy en día que en vez de acercarte a tu destino, han puesto neblina sobre ti. Como escuchaste bien, en vez de llevarte a tu destino, han puesto neblina sobre ti. Tremenda religiosidad, disputando cuál será el elegido, qué iglesia vendrá el rey. Pero si Él es la iglesia,
no era el que se vistiera más decorosamente o más se tapara, era del que se vistiera de solo él, santo. Se te olvidó que no solo era vestir este cuerpo, también era vestirse interiormente. Él viene por su esposa, sin mancha alguna. Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos, y demos la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vistiera de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Estás entendiendo bien esto? Si tú ya existías, ¿por quién vendrá? Él no viene por una iglesia física, sino por su esposa, la cual se vistió de lino fino. Él viene por el Espíritu, tu Espíritu, Santo Rey. Si el Espíritu Santo nos recordará y os enseñará el día de hoy, ¿qué estás recordando? ¿Quién te está instruyendo? Se nos ha olvidado que un pastor, un profeta, un diácono, un evangelista, un maestro, es alguien que dirige un ministerio. Era guiarlos a activarse en el Espíritu para poder recordar quién eras. ¿Sabes qué es un verdadero pastor? El que guía a las ovejas. ¿Quién es el pastor de las ovejas? Simplemente es Jesús, el Creador. Si el Creador te encargó que guíes a las ovejas, te lo encargó para que no te quedaras con ellas, sino para que las guiaras hacia el Espíritu Santo, hacia su propósito, para poder entender verdaderamente por qué fuimos enviados a esta tierra, si fuimos elegidos. Si Él ya nos había elegido desde antes, ¿por qué muchos no están entendiendo su propósito a este momento? Seguiremos con la segunda parte de este valioso tema, regresando a tu hogar. Así que su palabra dice que su sangre nos limpió de todo pecado para podernos revestir de lino fino. Apocalipsis 1:5. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Sigues creyendo que lavó tus pecados de esta carne terrenal? Y lavó los pecados de tu espíritu, de la mente. ¿Dónde dice que Él lavó los pecados del espíritu? Si Él viene por su esposa vestida de blanco, de lino fino y sin mancha, era una vestidura interior, ni siquiera era exterior. Por eso te digo, si hoy te quieres empeñar a tener una vestidura exterior, se te olvidó y te estás perdiendo que Él te va a revestir interiormente. Y como te digo, ¿dónde dice que el espíritu se mancha? Salmo 51:7. Escucha bien esto. Purifícame como hisopo, y seré más limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh mis Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renovar vuestro espíritu. ¿Escuchaste bien? Renovar vuestro espíritu. Crea en mí, oh mi Dios, una mente limpia. No dice renueva y limpia mi carne, ¿verdad? Terrenal. Ese es un traje para estar en esta tierra, en este plano. Pero si nos dice que tiene que renovar el espíritu, es porque el espíritu se ensucia tu mente del espíritu. Este traje no es impuro. Impuro es tu mente del espíritu, el cual es el que se contamina. Este traje, esta carne terrenal, fue hecha de polvo, y al polvo volverá. El Señor no viene por esta carne, viene por tu espíritu, que es la mente. Pero el espíritu
se tiene que revestir, se tiene que lavar. Lávame y seré más limpio. Su sangre nos limpió de todo pecado. Dice, hazme oír el gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Cuáles huesos? ¿Son estos huesos? Te pregunto, ¿terrenales? ¿Huesos terrenales? Ese tema será para otra ocasión. ¿A qué se refería con huesos? Así que volviendo desde el principio, el amor que ahorita, el cual estás en carencia y buscas en otros, es porque no reconoces que ese amor se activa desde tu interior. Dice Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con vosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y nosotros hemos conocido y creído. ¿Por qué no dice, y nosotros conoceremos y creeremos? Escucha bien, una palabra puede cambiar todo el versículo si no lo lees conforme al propósito que tiene esa palabra. Conoceremos y creeremos, ¿verdad que no dice eso? Hemos conocido y creído, porque dice que ya conocíamos y creíamos, santo. Tú ya eras en el reino, tú ya eras parte de la palabra. Tú ya eras amor. Si Él es amor, tú también lo eres. Es solo recordar con la ayuda de nuestro gran Espíritu Santo quién eras. No te pierdas la segunda parte, porque hablaremos un código el que te ayudará a recordar. ¿Te gustaría saber quién eras antes de la fundación del mundo? ¿Y fuiste escogido para venir a Él? ¿Y cuál es el verdadero significado de la venida de Cristo Jesús? Así que si hoy tu casa está dividida en dos, tu hogar interno, busca del que todo ya lo hizo y que derrotó toda batalla. Él es el camino. ¿En qué camino estás el día de hoy? Porque si Él ya vino, no hay que seguir esperanzado su venida o ignorarla, su regreso. Tu regreso a tu casa. ¿En qué camino estás el día de hoy? Porque si Él ya vino, no hay que seguir esperando su venida o ignorarla. Tu regreso a casa no depende de tus fuerzas, depende de las fuerzas del Todopoderoso. Él forjó el camino para que ya estés ahí. ¿Por qué no estás caminando en Él? Tus apegos emocionales a otras personas deben de cortarse y tener un apego en el único apego, que es el Creador. Un Creador extenso, sin principio ni fin, al quien solo merece gloria y honra. Entonces te pregunto, hoy, ¿qué es verdaderamente el amor para ti? ¿Seguirás buscando apegos emocionales, sobrevivencias emocionales? Estás en una escuela hoy. Una escuela no repite patrones, pasa de año, sube de escalafón, sube, suma. Es un paso adelante, no un atraso. Así que hoy no es que sea mala suerte. Relaciones de ruptura. Era para que supieras y fueras al primer amor, a tu primer año de escuela, tu primer grado, y sigas avanzando. Hay un maestro quien te enseña el recorrido de esta escuela. No busques con quién completarte, busca quien ya lo completó todo en ti. No se te olvide compartir, dale like y comenta para seguir haciendo este tipo de contenido. Damos gracias a nuestro gran Espíritu Santo, quien es el que nos guía, y glorificamos nombre que es sobre todo nombre poderoso y victorioso en Cristo Jesús. Bendiciones.